En los anteriores podcasts hemos tenido la oportunidad de hablar de VIH, pero también de los objetivos que tiene ONU-SIDA para el año 2030 y es evitar nuevas transmisiones de VIH y pues llegar a unos objetivos claros también de detección y tratamiento. Vuelvo a recordar que el 95% de las personas para el 2030 que viven con VIH estén diagnosticadas, que esas el 95% estén en tratamiento y que esas el 95% estén indetectables. Es decir, que la cantidad del virus esté tan bajita que ya no se detecte en la sangre y la persona ya no transmite la infección. El tema es que afortunadamente, por las acciones y mecanismos que se han trabajado, casi todas las personas que estén diagnosticadas en Colombia tienen un tratamiento y casi todas las que están en tratamiento se encuentran indetectables. El tema es cómo llegar o impactar en ese primer 95, cómo encontrar a las demás personas y cómo buscarlas. Existen muchas estrategias que están buscando cómo hacer un diagnóstico o buscar a nuevas personas que tienen VIH. Pero el tema es que se hace a través del mercadeo social, a través de oferta institucional, campañas publicitarias, jornadas, encuentros, bueno, y también la misma oferta, digamos, de servicios en ferias de servicios, en actividades extrainstitucionales, en la calle, bueno. Y eso nos ha dado buenos resultados porque pues, las personas ven que tienen la posibilidad de acceder a las pruebas y poderse tener unos diagnósticos tempranos. ¿Cuál es el problema? Que muchas personas tienen mucho miedo y mucho temor alrededor de la infección por VIH y a tomarse las pruebas por tener un diagnóstico que de pronto no quieren conocer o no o les da temor conocerlo. Allí es donde ocurre y a nivel comunitario, a nivel cultural, se habla precisamente de este tema, el estigma hacia el VIH, el miedo al VIH o la también conocida serofobia, que es ese miedo, temor a poder hablar del VIH, conocer que se tiene VIH o a tener VIH. Entonces, esto ocurre frecuentemente pues, en nuestra cultura o nuestra sociedad, precisamente por el desconocimiento, por la información equivocada que hay o por que pues, la información de estos mitos o estas realidades se han infundado tan fuerte en nuestra cultura que ha sido o viene siendo muy difícil como desarraigarla. Entonces, ¿qué es esto de la discriminación? Son todos estos tratos despectivos, señalamientos, acciones que van en contra de las personas que viven con VIH, del mismo VIH en sí mismo, digamos como una condición degradante o estigmatizante, y pues que todos los mensajes a nivel social terminan afectando gravemente a esas personas que viven con VIH y a las personas que potencialmente pueden tener VIH. ¿Y esto por qué ocurre? ¿De dónde viene? Como hablamos en el primer podcast, hablábamos de la aparición del virus por allá al finales de los 80, a principios de los 90. Pero, ¿cómo fue a nivel social esta situación? Cuando aparece el VIH por primera vez, o se empieza a diagnosticarse o a investigarse, habíamos hablado que se presenta principalmente en un grupo poblacional de hombres homosexuales, mujeres trans y personas consumidoras de drogas intravenosas. Allí precisamente como se ubica en este grupo poblacional, esas poblaciones clave, pues la gente más conservadora o que tienen como en ese momento los pensamientos un poco más arraigados en valores que asumen como tradición, se asumen como tradicionales en sociedades conservadoras como la de nosotros, señalan a estas poblaciones como un castigo o un se lo merece o una sintonía de culpabilizar a las personas que por sus formas de vivir o sus condiciones de vivencia, pues se tiene o reciben como este castigo divino o este tema, digamos, de como de represalia en contra de su forma de vivir. Pero además, no solamente es porque afecta a esos grupos poblacionales, sino también las condiciones que se presentan. Se presentan en poblaciones también que son desatendidas, personas alejadas, personas que son como separadas de su grupo familiar y además eh, los medios de comunicación y los medios masivos de información mostraron que la muerte por VIH era supremamente degradante, triste, solitaria. Entonces, si ven las representaciones sociales, bueno, imágenes más bien,
de esas situaciones en este momento, pues se veía que la persona estaba muerta, tendida en la cama, llena de cables y de sueros y sondas por todas partes del cuerpo, y esto pues se reflejaba, y la persona pues tenía una muerte muy indigna, tenía una pérdida de peso severo, con llagas, con tumores, con condiciones de salud muy graves. Entonces era como ese miedo a instaurar a las personas de que existía el VIH, y además era una muerte muy fea, muy dolorosa, y que si no se usaba condón o se tenían relaciones sexuales, pues se podía adquirir la infección por VIH. Entonces, a raíz de esta información que quedó en nuestra sociedad, pues el mismo se fue manifestando posteriormente en el futuro, y todos nos quedamos con esa idea preconcebida de que VIH es igual a muerte. Entonces, al quedar con esa información, pero tampoco se hizo mucho trabajo educativo en quitar estos mitos o esta información que actualmente pues es ya completamente contraria, porque las personas ya tienen acceso a medicamentos, a mecanismos de prevención, a estilos de vida saludables, a estilos de vida que pues prácticamente se equiparan a los de la población general. Entonces, pero igual nos ha quitado como este tema. Además, tengamos en cuenta lo que hemos hablado en los podcasts anteriores: todo lo que tiene que ver con sexualidad y todo lo que tiene que ver con sustancias psicoactivas o drogas es un tema tabú, tema que no se habla, tema que es pecaminoso, tema que es enfermo o mal visto por la sociedad. Entonces, por eso, cuando una persona, por ejemplo, se le dice o sabe que, por ejemplo, tiene una enfermedad como por ejemplo más grave, como por ejemplo el cáncer, normalmente las personas empiezan a tener como una empatía hacia la persona que tiene cáncer, porque de alguna manera es una enfermedad que consideran que no se puede controlar. Como, ay, qué pesar, pobrecito, miren que tú puedes seguir adelante, tú puedes lucharlo, vamos a vencer al cáncer. Entonces todos los mensajes se van acompañados de esa empatía social. Mientras que si una persona llega a comentar que se tiene VIH, pues la persona, la sociedad, no siente ese mismo como grado de empatía social hacia esta persona. Al contrario, se es señalada, discriminada, pues vista de forma negativa, porque pues vivir con VIH pues es una culpa por haber permitido que sucediera. Cuando realmente hemos dado cuenta que controlar la infección por VIH, padecer la infección por VIH, para muchas personas tampoco es controlable, ya que no se necesita un contacto sexual o un contacto de riesgo para poder adquirir la infección por VIH, y esta puede prevenir de cualquiera de no persona o cualquier fuente que no conozcamos que tiene infección por VIH. Por ejemplo, las mujeres que son cabezas de hogar o que tienen un matrimonio con una persona que es monogámica supuestamente, o esta joven o esta mujer joven que tiene un novio y que no utiliza mecanismos de barrera como el condón para evitar una infección porque tal vez esté más preocupada por evitar un embarazo, ¿cierto? O la persona que confía netamente en la relación que tiene con la pareja, y puede que a través de estos contactos sexuales, o la persona que le dice confía en mí, yo estoy bien, y solo está en contacto, puede adquirir la infección por VIH. Entonces, para muchas personas no es tan controlable, y pues cualquier persona en este momento que tenga relaciones sexuales, pues está expuesta a tener una infección por VIH en cualquiera de sus formas, digamos, de transmisión. Mm, Aparte de esa controlabilidad, sabemos que también el VIH tiene, eh, y la gravedad que también se asume que tiene la infección, también es una condición, tiene una condición especial, que es el tema de que la infección tiende a ocultarse. Ocultarse, de alguna manera, le permite a la persona que vive con VIH no hablar de esto frente a las personas que no quieren que sepa que tienen esta infección, porque pues así se evita que se señalen o ser discriminado o ser alejado o alguna cosa. Entonces es mejor, tiene esa persona, digamos, dice, tengo el derecho de no revelar mi información serológica o la información de mi estado de salud porque a nadie le interesa y es parte de mi privacidad y no quiero ser señalado o discriminado. Y es válido y tiene todo el derecho. ¿Qué pasa? Que cuando todo lo que es oculto, y en este caso de VIH, pues tiene también su parte negativa. Una de las partes negativas de no revelar la infección o al hablar de este tema, digamos, en familia o con los allegados, es que las personas que viven con VIH, que se guardan ese secreto, tienen más riesgo de no acceder o no tener como mecanismos de protección frente a algún tipo de enfermedad, o que de pronto no alcance a reclamar sus medicamentos, entonces poder que alguien más los pueda hacer, o que alguien lo acompañe para tomar exámenes, bueno, o si le llega a pasar una condición de salud, ¿quién la acompaña? También se pone en riesgo de tener complicaciones de su patología. Adicionalmente,
cuando algo es oculto a nivel social, pues sigue permaneciendo en la parte oculta, es decir, en las sombras. Y cuando algo está en las sombras o algo es oculto, pues la gente y las demás sociedades pues deja de reconocer que hay un problema. Y no solo reconocer que hay un problema, sino que además se sigue viendo como algo negativo. Entonces, no permitiendo que las personas se integren más, se hagan acciones o temas, digamos, adicionales. Entonces, no tenemos la oportunidad de contar con líderes o personas que se empoderen de la lucha de los derechos de personas que viven con VIH, porque pues como no hay tantas representaciones sociales positivas en medios de comunicación, en redes sociales, personas famosas o líderes políticos, en ese tema, pues es más difícil, digamos, hacer cambios sustanciales. Cuando una persona es discriminada por VIH, la puede prevenir, digamos, digamos, puede tener varias formas. Primero, puede prevenir de personas que hacen parte del grupo social más íntimo, como por ejemplo de la misma familia o de los amigos. Familia y amigos pueden tener la posibilidad de estigmatizar a otras personas, a las personas que con VIH de su grupo familiar, de forma muchas veces directa o indirecta o consciente o inconsciente. Pero muchas veces de forma muy consciente de que el rechazo puede prevenir de los amigos, de la pareja o de la parte, digamos, familiar. Adicionalmente, también puede venir no solamente del ambiente cercano, sino de ambientes laborales y educativos. Por ejemplo, hay partes del momento, sectores donde si se entera que un niño o un adolescente vive con VIH, inmediatamente hacen que lo expulsan o los hacen echar del colegio los papás o los otros personas del colegio por ese desconocimiento que hay alrededor de la infección. También existe, digamos, en entornos laborales que, por ejemplo, yo revelo que tengo la infección por VIH, entonces que les da miedo o temor de que yo te transmita la infección a alguien o que esa persona se enferme, entonces lo separan, digamos, de su trabajo o de sus funciones por el mismo desconocimiento de qué hacer en esos casos. O también puede prevenir de entornos sanitarios o de entornos de protección. Las mismas instituciones se encargan muchas veces desde el desconocimiento tomar acciones equivocadas o no saber cómo intervenir en determinadas situaciones frente al tema del VIH. Entonces, en ese caso podemos encontrar personas del trabajo salud que de alguna manera estigmatizan sus pacientes o las personas que cuidan por el mismo desconocimiento alrededor, digamos, de los mecanismos de transmisión y de seguridad. Y eso pues, vendría siendo muy grave. ¿Cómo se puede ver el estigma? Se puede ver a través de, por ejemplo, de etiquetas que normalmente escuchamos como sidoso, enfermo, contagiado, o la persona puede recibir una etiqueta de contaminado. Y precisamente al quitar esas etiquetas debemos empezar a gestionar las adecuadas formas de comunicación o las formas adecuadas de lenguaje. Por ejemplo, ya no hablamos de persona enferma o paciente, sino que es una persona que vive con VIH. Persona que vive con VIH es la forma más adecuada de hablar de estos temas o hablar de una persona que vive con VIH. Y no más que enfermo, que paciente, que todo, porque pues es una persona que vive con un virus que puede ser controlado y nunca van a manifestar ninguna patología. También puede estar a través de los estereotipos, ¿no? Los estereotipos socialmente siguen estando, como por ejemplo que una persona es sexualmente diversa tiene VIH por ser sexualmente diversa, o al contrario, que una persona tiene VIH, entonces asociamos que es sexualmente diversa, o que una persona sexualmente diversa de alguna manera va a terminar con VIH. Entonces esos estereotipos hay que empezar a quitarlos, no solamente en la parte sexualmente diversa, sino en las personas trabajadoras sexuales, en las personas habitantes de calle, ¿cierto? Que también, pues, y personas migrantes que también tienen esa situación de estereotipo. La separación también es frecuente encontrarla, y no solamente la separación como hablábamos del trabajo, sino también puede ser separación en la casa, que le separe la comida, los instrumentos de aseo, la ropa, las toallas, porque pues el desconocimiento también puede llevar a esto. También el menosprecio, ¿cierto? Ver a las personas con VIH como personas de segunda categoría o personas débiles o personas sin oportunidades de tener acciones afirmativas. E incluso la misma discriminación y violencia directa también se puede encontrar en las personas que viven con VIH. Entonces podemos encontrar claramente una persona que quiere violentar, que quiere asesinar o eliminar a una persona que vive con VIH. Entonces, y no solamente es el estigma que viene de afuera, también viene un estigma de por dentro. También hay muchas personas que asumen que su condición de vivir con VIH es supermente negativa, mala o triste o negativa, al punto de que la persona desarrolla o desencadena condiciones de salud mental como depresión, ansiedad, por creerse toda esta información e introyectarla dentro de sí mismo.
Entonces, dentro de las acciones hay muchísimas para evitar dolor, digamos, para el tema del estigma, como la educación sexual integral, como hacer campañas de mercadeo social, hablar de estos temas, que hayan más representaciones y líderes, que haya más participación política, que haya más recursos y que esos pasos se sigan produciendo para que podamos seguir aprendiendo, hablando, discutiendo y enseñando sobre el VIH y de esta manera poder impactar en esas ideas o con las ideas que tiene la población y poder quitar este estigma que tanto afecta a la población general.